Buenas Hola, tardes. sed todos bienvenidos. Hay un versículo en Romanos capítulo 10, versículo 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? Ir a alguien a contarle sin ser enviado. Por eso las escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Qué bueno aquellos pies de las personas que traen las mejores noticias, que son noticias de salvación. Y aquí ya tenemos a Adrián, nuestro invitado de hoy. Ahí está. ¿Me ¿Tienes escucháis? el móvil Ahí, ahí, ahí. en vertical? Ponte en vertical. Vale, Ah, ah, la batería aguanta. Perdona, el vale. cambio está ahí estamos. Qué bueno verte por aquí y qué extraño verte en redes sociales, Adri. Qué raro. Redes sociales, ¿qué es eso? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, contento de estar aquí, me alegro un montón de veros, de verdad que sí. Qué Ay, bueno. Ponte el móvil un poquito más que se te vea la cara, que se ve ahí mucho techo. A ver si se puede. Espérate, voy a mover esto, ¿vale? Ahora, ahí, ahora sí. ¿Sí? genial. Perfecto. Tío, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en este directo al que ya se está sumando gente. Recordamos que esto se va a quedar grabado luego, así que todo el que quiera pues podrá verlo. Y estamos leyendo Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 15. Y terminábamos diciendo que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y hoy vamos a hablar de evangelismo, vamos a hablar de evangelistas, vamos a hablar de esa bendición, que es al fin y al cabo poder transmitir las mejores noticias, las buenas noticias que trajo Jesús. Y déjame, Adri, antes de arrancar con la primera pregunta, vamos a ir a por ti a saco, pero una breve introducción para que la gente pueda conocerte. Estudiaste Ingeniería de Telecomunicaciones en Sevilla y Sí. trabajaste en este sector hasta que recibiste la llamada para unirte al equipo de K180 como coordinador de iNetwork. Eres graduado en Red Timoteo y también formas parte del comité. Eres coordinador de estudios bíblicos en comunidad en España y has servido durante 15 años como pastor de jóvenes en Sevilla y actualmente formas parte del Consejo de Ancianos de esa misma iglesia. Y ahora viene lo mejor. A ver. Eso es lo mejor. Y estás casado con Miriam Exacto. y sí, vive contigo y somos testigos de ello y tienen un hijo precioso Eso es lo mejor. A ver qué viene lo mejor ahora. que se llama José. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que el currículum vamos, madre mía, tremendo. Pero al final Suena mucho más de lo que es, suena mucho más de lo que es. Lo hemos inflado un poquito, pero no, no, de hecho nosotros somos testigos de que ahí hay mucho esfuerzo y mucha obediencia a Dios. Así que de verdad que hacer este directo contigo creo que puede ser muy bueno, pero no solo a nivel de ahora, de conocer más de ti, bueno, ahora veremos qué es eso de ser evangelista, etcétera, pero también de cara a que este directo se quede grabado y nunca sabremos a quién llegan esas palabras, así que pues que Dios te use, Adri. Bueno, Sí, cuéntanos, Adri, un poco cómo conociste a Jesús y qué cambió tu vida desde entonces, de que escuchaste las buenas noticias. Háblanos un poco de eso. bueno, yo en mi caso no hay quizá un encuentro en el sentido de, yo crezco en el seno de una familia cristiana, entonces evidentemente doy gracias a Dios por mi familia. O sea, mis padres me inculcaron no solamente, y es algo que intento también imitar, no es solamente la religión en sí misma, sino realmente me fueron inculcando una relación de una manera natural. Tengo muchos recuerdos de mi padre apartando tiempo para leer junto a la Biblia antes de acostarnos. Eso se han quedado cosas grabadas en mí, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de una manera natural. Nunca lo he concebido como algo religioso impuesto, sino de algo muy natural oye, vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar, venga, Adrián, ahora tú si tú quieres. Entonces todo eso me preparó el terreno hasta que un día de hecho yo no puedo seguir sin mirar atrás y honrar, por supuesto, a mis padres. Y bueno, yo me acuerdo que fue ya el encuentro realmente de Dios, fue cuando un domingo la profesora de escuela dominical dijo, oye, vamos a bajar, yo tenía unos 14 años, y estaba predicando el padre de Pablo, tu padre, Pablo, precisamente, todo se queda en casa. Y, y yo me acuerdo que él estaba hablando y haciendo un llamado claro. Y yo me acuerdo que en mi mente yo dije, bueno, quizás esto no es para mí.
no ahora, ¿no? Yo de verdad, yo no estaba planeado. Entonces, en ese momento, tu padre dice, pero no pienses que esto es para otro, esto es para ti. Claro, yo en ese momento digo, no puede ser, es casualidad, no es casualidad. Entonces yo pensé después, bueno, no, pero es que soy muy joven. Y literal, pues yo pensar eso y automáticamente el que predicaba, que era tu padre, dijo, pero no pienses que eres joven. Yo me empiezo a temblar. Digo, no puede ser, dos de dos, dos de dos. Digo, bueno, y el siguiente pensamiento fue, bueno, tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo para... Y fue de pensar eso y suena tópico, pero de verdad que no fue así, yo lo pasé muy mal, porque tu padre en ese momento dije, pero no pienses que el mañana es certero. Y claro, yo ya empiezo a temblar, a sudar, a todo esto, no siempre se hace todos los domingos, pero ese domingo se hace un llamado a dar hacia adelante, y yo me temblaba, ¿no? Yo veía que algo estaba moviéndose dentro de mí, yo veía que me tenía que levantar y me levanté contra toda naturaleza. Entonces yo ahí sí que experimenté un encuentro, algo como que yo recibía que Dios me llamaba de una manera muy, muy, muy clara y lo pasé mal, fue emocionante, pero lo recuerdo como mucho nervio, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eso fue como el punto, ¿no? Un punto que marca una dirección, en ese sentido, un cambio de dirección. Mm. Y de hecho, tu vida cambia, o sea, ¿qué es lo que cambia en tu vida en ese momento? O no sé si algún área en concreta que quieras compartir o no sé. Mira, creo que a veces en mi caso fue paulatino, o sea, fue un proceso. Ese momento fue emocionante, es como Dios me llama. Ahora, pasó un tiempo hasta que empecé a entender, ¿no? Vemos personajes en la Biblia que muchas veces son así, ¿no? De un Dios que llama y bueno, y ahora que no, ahora espero. Y ya me acuerdo que el siguiente paso fue con los adolescentes. En ese tiempo había que asumir responsabilidades con los preadolescentes que venían y yo me acuerdo que nuevamente eso que recibí vuelve, ¿no? Después de un tiempo como en silencio, vuelve. Y Dios me llama a dar un paso adelante y volver a experimentar. Literalmente, yo ahora en ese momento no lo entendía, ahora miro atrás y entiendo que es el Espíritu Santo tratando y yo me acuerdo cuando di el paso adelante con los preadolescentes, recibí como un empuje muy fuerte, o sea, una pasión por leer la Biblia, de subrayarla, no sabía lo que me pasaba. Yo estaba, me acuerdo que en clase, insisto, no me ha vuelto a pasar ahora, pero yo ahora veo que Dios me está empujando. Yo me acuerdo que estaba en clase y suena a típico niño religioso, pero de verdad que no es así. Yo me acuerdo que pensaba, Dios, estoy deseando llegar a casa y leer y leer y leer y leer. Y yo me acuerdo de que en la medida que iba aprendiendo algo en esa semana, eso era lo que enseñaba en los adolescentes. Tenía que aprender algo nuevo para poder enseñar ese sábado, porque si no, no obtenía nada, ¿no? Entonces yo ahí noté un empuje muy fuerte, ¿no? Un empuje muy fuerte por parte de Dios y ahí eso empieza a cambiar muchas cosas en mi vida, realmente. Adri, cuéntanos un poco más en este proceso. Entiendo que Dios te va mostrando algunas cosas y doy fe de que tienes un corazón muy pastoral, el cuidar a otros, el estar cerca de otros. Pero más allá de eso, vamos a centrarnos en esa faceta también de evangelista, es decir, de ese llamado a predicar las buenas noticias. ¿En qué momento de este testimonio Dios te guía o te dirige hacia este llamado concreto? Yo me acuerdo de que yo empiezo en esa etapa también empiezo a tener inquietudes fuertes por compartir, ¿no? Compartir las buenas noticias. Incluso mi madre me decía que de pequeño yo hablaba a mis amigos, ¿no? Hablándoles del cielo y de creer en Jesús, ¿no? Y creo de que hay un momento, creo que hay un llamado principal para mí, empieza todo a predicar el evangelio, aunque suena parece contradictorio, pero a los adolescentes, ¿no? Porque muchas veces es verdad que estamos en la iglesia y me descubro que quizás nosotros somos los principales necesarios de volver a escuchar ese evangelio, ¿no? Y yo veo que todo va creciendo en mi etapa de la universidad, de poder, Dios me va empujando a compartir conversaciones más profundas, inquietudes por compartir el evangelio, eh, miedo, muchas veces el temor a no hacerlo, ¿no? Ese empuje otra vez nuevamente. Y creo que, aunque se va desarrollando en mi etapa de adolescente, empieza a crecer mucho más en mi contexto universitario. Empiezo a tener carga por compartir, conversar con mis compañeros.
Y de hecho ya ahí, justamente en esa etapa ya universitaria, conozco Retimoteo, se me presenta la oportunidad de conectar con este programa para evangelistas y todo va en sintonía. Entonces ahí empiezo a sentir, más bien sentir, recibir fuego por eso, ¿no? Me inquieta, ¿no? Me inquietan los de dentro porque, como dice, Dios me llama, de alguna manera creo que Dios me ha dado quizá el llamado de pastoral, no hablo del cargo, sino más bien del talento, pero mi corazón es evangelista, ¿no? De alguna manera. Entonces veo que tengo una pasión que empieza por dentro de la casa, por decirlo de alguna manera, pero que se va extendiendo hacia los de fuera, ¿no? Y eso me afecta también ahora cómo me relaciono dentro también, ¿no? Pero Qué bueno, sí, respondo a la pregunta. si respondes sí. No, me encanta porque inclusive le da la visión original de lo que es la iglesia. La iglesia, nosotros lo hemos dicho en muchos directos, lo seguiremos diciendo como, de hecho lo empezaste a decir tú, y es que me encanta como que la iglesia debería de tener menos espejos y más ventanas. Y es así, es así. Y muchas veces perdemos la visión, ya sea porque llevamos muchos años en la rutina de una iglesia, pero realmente la visión de una iglesia tiene que ser de cara afuera, ¿no? El cuidado entre nosotros, el adorar a Dios, el aprender de Dios, pero también el seguir expandiendo el evangelio, ¿no? No sé a ti, pero a mí algo que me sigue pasando, aunque la gente no se lo piense por las redes sociales, la gente se piensa que a mí evangelizar no me cuesta nada, pero la realidad es que yo enfrento un montón de retos, de desafíos a la hora de tener conversaciones, inclusive de miedos, de no saber cómo responder, de y si quedo mal, o y si no di la talla, o un montón de pensamientos, ¿no? Me gustaría saber qué retos enfrentas tú personalmente a la hora de hablar de Jesús, ¿no? Con personas que pues, no creen o te han dicho, mira, Adri, no sé, yo no creo, pero bueno, lo que sea, ¿no? Esas situaciones, ¿qué retos? Yo creo que, mira, me coincido mucho contigo. Siendo honesto, creo que sigue estando, creo que el miedo al qué dirán, el miedo a, por una parte, son dos cosas principales. Una es el miedo, hay más, ¿no? Pero el miedo a qué dirán, o sea, el miedo a qué pensarán de mí, el ridículo, el miedo al que se rían. Ya la pregunta es si me dejo dominar por eso, ¿no? Pero creo que honestamente es una mala hierba que constantemente tengo que ir arrancando porque siempre crece, al menos para mí. Siempre tengo que de alguna manera prepararme porque honestamente hay contextos que si escarbas tengo miedo y miedo a incluso el que pensarán, eso está. Y mira que ahí ya, por ejemplo, ¿no? Ya están pasando años, pero es algo que siempre crece. O lo cuidas o creo que te domina. Y creo que tenemos que quizás ser honestos con nosotros porque eso está. Y por la otra parte, el miedo también nuevamente o el temor, yo definiría más bien el temor de quizás cuando tú estás compartiendo, ¿no? Venga, vale, bien el comprender que tú llegas a una obra que Dios ya está comenzando. O sea, yo no llego, cuando tú se te cruza una vida por delante, el entender que esta obra no es mía, el ser sensible, Señor, tú ya estás trabajando en esta vida, tú me llamas a colaborar con lo que tú ya estás haciendo, yo no voy a hacer nada nuevo, voy a colaborar contigo, y ese temor de quiero ser sensible a, Señor, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿De qué manera quiere que colabore? ¿Qué digo, qué no digo? Porque muchas veces he recibido de Dios, Adrián, calla, para hasta aquí, porque mañana Marta se va a encontrar con esa persona y ella continuará la obra. Entonces, el ser sensible es un temor que tengo, ¿no? De permíteme ser sensible a, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo colaboro? ¿Qué me estás pidiendo que haga? Y ayúdame a confiar en lo que tú harás, ¿no? Entonces, ese miedo carnal por un parte y ese temor también por estar en sintonía, por decirlo de alguna manera. Adri, una de las cosas, y ahora te preguntaremos, qué es Res Timoteo, un poco para aquellos que, digamos, pero no están diciendo que es Res Timoteo. Luego te preguntaremos, pero antes de eso estamos hablando de estos retos, de esta sensibilidad y relacionándolo un poco con lo que hablaba Marta, que en muchas ocasiones estamos en iglesias llenas de espejos y cuando salimos a la calle no sabemos relacionarnos con el prójimo. Usamos nuestras fórmulas, nuestras teorías, nuestras palabras y nos encontramos finalmente un muro entre ellos y nosotros. Entonces, mi pregunta, ¿no? Iba un poco en relación con aquello que cuenta un tal Elder Favarín en un libro muy recomendado que se llama Amplía. Ese Pablo en el
a predicarles desde ese Dios no conocido. ¿Cómo es ese ejercicio que nosotros tenemos que hacer para ponernos en el lugar de otro? ¿Y cómo radiografiarías tú la sociedad en la que estamos para poder predicar el Evangelio desde donde la gente está? Empezaré creo por la segunda. La primera me la repite, pero creo que, mira, creo que en el contexto que nos encontramos es interesante. Creo que se está abriendo una ventana importante porque antiguamente, hace unos años, tú quizá quisieras hablar de Jesús y la gente te decía, sí, sí, ya sé quién es, pero no quiero seguir escuchando. Ahora te vas encontrando cada vez más personas que no tienen ni idea de quién es Jesús, o sea, no tienen nada de información. Eso lo que abre son ventanas de grandes oportunidades porque la gente muchas veces, vale, háblame, no tengo ni idea de quién es, ¿no? Y se están abriendo, hablando con Andy Wickham, ¿no? El director de Pontea, instituto, ¿no? Para el tema de apologética y tal, muy recomendable también. Él hablaba de que se encontraba cada vez en las universidades más personas, ¿no? Que no sabían nada y que estaban abiertas a conversaciones. Y por otra parte, veo que en una sociedad en la que nos encontramos con tanto estrés, ansiedad, el ansiolítico es uno de los medicamentos más consumidos, la gente no tiene tiempo. Cuando tú te ofreces a parar tu vida, escuchar a los demás y poder acompañar a la gente en sus procesos, creo que la gente está hambrienta de eso. Y creo que es una manera realmente poderosa en nuestra sociedad para mostrar el Evangelio, de personas que son capaces de parar, de frenar, de escuchar, de estar atentos. Yo conozco personas que van a psicólogos simplemente para ser escuchados, porque no tienen a nadie a quien les escuche. Y es, por una parte, triste y por otra parte, eh, creo que como iglesia tenemos un papel importante. ¿Dónde está la iglesia aquí, no? Y porque nos vamos encontrando que la iglesia está en el mismo ritmo, corriendo, corriendo, corriendo. Y creo que quizá para imitar a Jesús ahí, Jesús iba a los lugares andando, pasaba tiempo con la gente, comía en casa de la gente. Creo que es una gran oportunidad para mostrar un evangelio que creo que sigue siendo necesario, ¿no? Y yo creo que un poco haciendo una radiografía es interesante. Y yo diría otra cosa, en base a las redes sociales, creo que la gente está hambrienta de personas auténticas. Estamos constantemente, ¿no? Aparentando, aparentando, aparentando. Y creo que es llamativo imitar a Jesús ahí también, ¿no? De cuando mostramos vulnerabilidad, ser auténtico, mostrar nuestras debilidades también, abrirnos a la gente, creo que es algo contranatural en la sociedad, ¿no? Y lo que estamos haciendo es imitar a Jesús, pero creo que también se abre una ventana ahí, ¿no? De la gente busca, creo que la gente está hambrienta de autenticidad, ¿no? No personas perfectas, sino quizás personas auténticas, que tienen una relación auténtica con Jesús, con sus defectos, pero que caminan. Y la gente cada vez valora más eso. Personas que no temen ser auténticas y mostrar lo que son sin miedo a, ¿no? Creo que serían esas cosas que podría decir de alguna manera destacable. Sí, de hecho, creo, yo pensando un poco en todo el tema de redes sociales y demás, creo que todo el tema de podcast, de conversaciones largas, con calma, profundas, cada vez veo más auténticos, de conversaciones que a lo mejor no están súper planeadas, pero son conversaciones reales. Está pegando un boom tremendo todo el tema de podcast y de cosas que se escuchan porque la gente realmente creo que quiere esas conversaciones. O sea, quiere conocer a otras personas, qué opinan otras personas, temas interesantes, pero sobre todo eso, ¿no? Como personas auténticas. Entonces, es todo un reto ahí que tenemos. Pero sí. Sí. Y es verdad, porque muchas veces yo escucho personas, ¿no? Y a mí me pasa, ¿no? Cuando tú ves esas conversaciones pausadas, tranquilas, que tú dices, me encantaría estar ahí, ¿no? Sentarme, escuchar, incluso poder aportar, ¿no? Y tú ves, ¿no? Que hay una necesidad, ¿no? Totalmente, Y totalmente. de hecho, muchas de las conversaciones que tuvo Jesús fueron así. O sea, yo muchas veces me imagino a un Jesús, pues que a veces iba con más prisa, otras con menos, porque por estar, pero había conversaciones tranquilas, ¿no? Cuando estaba con el pozo, la mujer que quería agua, samaritana, si no me equivoco, como es una conversación, no sé, pausada, tranquila, profunda, que te lleva a pensar más allá, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo me imagino, es una muy buena manera de reflejar la actitud de Jesús, ¿no? Antes has comentado, Timoteo,
no quiero que se nos quede así flotando la gente que escuche esto ahora o más adelante. ¿Qué es Red Timoteo, Adrián? ¿Qué es Red Timoteo? Es la salvación. No, no. Pues mira, Red Timoteo creo que es algo, hay un programa que a mí me ayudó mucho. Realmente es un programa que está diseñado para formar y conectar jóvenes evangelistas en España. Se trabaja con grupos pequeños y la idea, ¿no? El propósito de esta formación es de empoderar, ¿no? De alguna manera a personas que han sido llamadas de una manera específica a proclamar el Evangelio. Y cuando digo esto, una de las cosas que a mí se me cayeron en Red Timoteo normalmente, cuando yo escuchaba evangelista, lo primero que se te me viene a la mente, no sé si os pasa, pero es una persona en una caja o en un banco con un megáfono o gritando. Eh, Creo que es completamente, digo, creo mucha gente son llamadas ahí y yo muchas veces lo que tenía entendido es que si eres evangelista tienes que ser así, ¿no? Entonces, al mismo tiempo yo no me encontraba cómodo quizá quizá con ese modelo muy poderoso y muy usado por Dios, pero no me veía ahí, ¿no? Y después descubres, en Red Timoteo descubrí, ¿no? De que los profesores, ¿no? Que estaban allí enseñando, te dabas cuenta de que uno era evangelista pero era apologeta, ¿no? De alguna manera, y Andy Wickham, y trabaja en las universidades, en un contexto universitario. Conocí a Elder que es una persona evangelista, pero con un corazón pastoral y se mueve en contextos de jóvenes, iglesias, campamentos, eventos, ¿no? Conocí a Martin es de la calle, se va y es soldado raso, va a la calle a proclamar el evangelio. Entonces te das cuenta de que, wow, yo miraba a ellos y digo, todos son evangelistas, todos son llamados, pero es verdad que al mismo tiempo todos son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues Red Timoteo de alguna manera arroja luz ahí, ¿no? De, oye, tienes un llamado específico, si tienes un llamado específico a evangelizar y después, ¿dónde? ¿Qué estilo? ¿Dónde Dios te llama? ¿No? Muchas veces encerramos y es interesante, ¿no? Porque no solamente te forma, te empodera y te anima, sino que también conectas con otros evangelistas que tienen los mismos miedos, las mismas inquietudes, los mismos retos que tú en tu contexto, ¿no? Entonces, eh, creo que es un programa que creo que puede ser de utilidad y ayuda, sobre todo si a los que nos escuchan, pues quizás Dios te está llamando, tienes una inquietud por tu corazón arde, por los que no le conocen, creo que podría ser bueno, ¿no? Interesante, podría aportar. Adri, te comentabas antes de ese fuego que te salía a ti en la universidad a la hora de contarles a tus compañeros de esa buena noticia. También tengo fe de que también has compartido a tus compañeros en el trabajo cuando estaba en trabajo como ingeniero. Pero cuéntame un poco, alguna historia en la que hayas acercado a alguien a la fe, en la que hayas tenido alguna conversación que ha impactado. ¿Cómo ha sido ese momento, teniendo ya en cuenta los retos y todo lo que hemos hablado, ¿no? Pues mira, empezar por contexto de que simplemente una introducción, el primer año de carrera yo no hablé a nadie. Me sentí muy mal, ¿no? Avergonzado. Y me acuerdo que puse en oración, Señor, ayúdame porque mi corazón arde y no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, Dios empezó a poner estrategias, como venga, pues voy a poner versículos en mi carpeta. Y fue el primer día y ya mi compañero dijo, Quillo, ese tiene un versículo escrito, ¿no? Y eso dio pie a muchas conversaciones. A día de hoy tenemos el mismo grupo de amigos que damos y el tema de Dios siempre sale. De hecho, ya llegan muchas veces a punto que, oye, digo, tengo que parar, oye, estamos hablando de Dios porque vosotros queréis, ¿no? Son las 4 de la mañana. Sí, es porque nosotros queremos, ¿vale? ¿No? Y creo de que, mira, por destacar a alguien, diría mi trabajo. Yo me acuerdo precisamente en Red Timoteo, mi primer retiro de Red Timoteo, yo fui y pedí permiso en mi trabajo y me preguntaron, ¿no? ¿A qué iba? Yo intenté esquivar la respuesta, pero finalmente Dios me encerró y mira, voy a un programa de formación, le expliqué. Y cuando regresé, yo me acuerdo de que mi jefe me cogió. Adrián, ¿podemos tomar un café? Sí, claro. Yo voy a tomar mi café. Y yo me acuerdo de que, Adrián, me he enterado que has ido a un programa. ¿Me puedes hablar más de eso? Y yo ahí recibí de Dios, Adrián, suéltaselo todo, ¿no? Y suelta el evangelio en 5 minutos. Y yo, con un miedo, digo, terminé, yo lo solté, yo me dije, madre mía, ¿qué va a pensar de mí? Parezco un loco, pero bueno, lo he hecho. Y pues me escribió por la noche. Y para mi sorpresa, me escribe en WhatsApp, oye, Adrián, me encantaría, dice que me dijo Adrián, quiero decirte que nuestra conversación en esta mañana ha sido lo mejor de mi día,
me encantaría que pudiéramos seguir hablando, y me dice, me ha impresionado que me has hablado de manera que no te importaba lo que yo pudiera pensar. No más lejos de la realidad. O sea, esa era mi batalla dentro, ¿no? Pero me sorprende porque después descubrí que Dios estaba trabajando en su vida, era una persona con búsqueda, nuestras conversaciones continuaron, pudimos orar juntos, lo invité, vino a mi boda, él sigue en ese proceso, pero vi que dio paso, ¿no? de considerar a Jesús de una manera mucho más intensa, ¿no? Quizá Jesús tenga algo que decir aquí. Entonces creo que uno de los recuerdos también de entre todos, se me venía ese, ¿no? Hablando del trabajo, y Timoteo también. De hecho, muy en relación a esto, no sé, se me genera la pregunta de por qué debemos de seguir hablando de Jesús. O sea, ¿tú crees que en pleno siglo XXI Jesús sigue siendo relevante a día de hoy? Diría Marta, es relevante, es necesario, es urgente. Creo que incluso en nuestra sociedad cada vez el tiempo pasa y se acentúa más. Veo que el ser humano sigue siendo el mismo, y creo que seguimos buscando aceptación, seguimos buscando un amor incondicional, digan lo que digan, queremos ser amados de una manera u otra. Buscamos que se nos acepten, por eso aparentamos tanto, buscamos la aprobación, buscamos que la gente piense bien, buscamos tapar nuestras vergüenzas, decimos que puedes sentir, creo que quizá muchas veces en la sociedad podemos no sentir culpa por lo que hacemos, ¿vale? Está bien, pero la vergüenza sigue estando. Seguimos sintiendo vergüenza por las cosas que hacemos, ocultamos las cosas, nos da miedo que lo sepa, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Seguimos, escucha las noticias, ¿no? Sigue habiendo hambre de justicia, las cosas, las corrupciones nos siguen inquietando, la violencia nos aterra, cuando vemos que el débil sufre, nuestro corazón se sigue conmoviendo, y evidentemente creo que hay algo, ¿no? Evidentemente sigue siendo necesario. Seguimos buscando, el ser humano sigue siendo el mismo. Seguimos buscando cosas aquí que no terminamos de encontrar. Por más que estudiamos y nos formamos, seguimos viendo que hay algo que falla. La gente que tiene el éxito dice que se sienten vacíos. Las personas que tienen triunfos musicales se encuentran con ansiedad. Y es interesante porque la gente que sube al alto de la montaña, por decirlo del éxito, cuando bajan dicen que no hay nada. Interesante. El mundo sigue buscando, y lo que buscamos no lo encontramos aquí, ¿no? Me parece que no hay nada en esta tierra que pueda solventar lo que necesitamos. Y por lo tanto creo que por más que vamos corriendo, los psicólogos llenos, tal, las ansiedades, creo de que evidentemente suscita, ¿no? De que Jesús sigue siendo necesario, Jesús sigue estando ahí, y sigue siendo relevante, y a medida que avanzamos y vamos descubriendo que cada vez hay menos cosas que encontrar, todo lo que hemos encontrado nada sirve. Creo que Jesús sigue siendo relevante, y creo que si alguien me escucha o no estamos aquí, seguimos buscando, estamos buscando y no encontramos. Quizás lo que buscamos no está aquí, no está en la tierra, y quizás, ¿no? Como decías, ¿no? Estamos intentando llenar las cosas con el hueco, ¿no? Un hueco con el tamaño de Dios con cosas de aquí, ¿no? Entonces, creo que sí, sigue siendo relevante, y a medida que avanzamos, más notable, ¿no? Más nos damos cuenta. Pero, Vamos a ir concluyendo, Adri, como hemos empezado. Y me gustaría que nos dieras ahí una pequeña reflexión sobre estos versículos. En Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Qué te suscita a ti? Me suscita que creo que una de las cosas que diría, creo que quizás dos. Creo que es interesante que como evangelistas volvemos un poco a la autenticidad. Creo que Dios no nos llama a ser abogados del evangelio, ¿no? Defensores, sino más bien testigos del evangelio. Y creo que si tú no estás experimentando, ¿no? El poder del evangelio que tú quieres comunicar, quizá primero tendrías que experimentarlo. Creo que
Dios nos llama a ser testigos y creo que el testigo testifica de lo que ve y ha oído y ha vivido. El abogado defiende lo que no ha visto y la gente que está hambrienta de autenticidad, eso se ve. Y creo que Pablo, cuando está hablando ahí, todos sabemos la historia. Pablo ha experimentado hace años, ha tenido un encuentro, ha sido transformado y esa pasión ahora la derrama en otros. Pero Pablo ha sido testigo, ¿no? Y creo que la iglesia a veces hemos olvidado nuestro primer amor. Quizás tengamos que retroceder un poco. Y es interesante porque no se trata, cuando tú leías eso, no se trata de que la gente venga, es un llamado a ir, ¿no? Levántate, como hablaba, ¿no? Nuestras iglesias están llenas de espejos, faltan ventanas. Y como hablaba, ¿no? Un amigo, ¿no? Decía, la iglesia antes era un movimiento, ¿no? Moverse hacia afuera, ahora es un monumento. Algo que tú visitas y ves, tienes que ir a verlo. Pero las iglesias son personas. Y creo que Pablo habla de qué hermosos son los pies que comunican. Y el contexto es que las personas eran enviadas para darle las buenas noticias. No era que tú tenías una noticia y la gente tenía que buscarte a ti para que se lo contara. No, no, no. El contexto es que aquellos que compartían ese evangelio, esas buenas noticias, salían del confort, luchaban con Marta, como Marta con el miedo, ¿no? Como yo. Entonces, es un llamado a ir. Y el contexto, creo que también de Pablo, lo único que diría, que no podemos olvidar que, que no es predicar ya. Pablo, si vemos otras partes, Pablo era sensible al contexto. Nos dicen que Pablo se hacía de todo para ganar a algunos. Y creo que es una de las cosas que la iglesia también ha perdido, el contextualizarse, el escuchar dónde está la gente, qué necesita mi sociedad, cómo puedo entrar, cómo puedo tender un puente, dónde están ellos. No solamente voy, sino que quiero conocer dónde están, cómo conduzco a ellos hacia. Cuando ponemos una ubicación en el GPS lo primero que me pregunta es dónde estoy yo para poder guiarme. Y creo que diría eso, ¿no? De ser testigo, de poder experimentar lo que vamos a comunicar, de ir, no esperar a que vengan y de contextualizarse, coger a Pablo, pero Pablo no aquella parte que nos interesa, sino todo. Y Pablo era para mí un evangelista en ese aspecto nato porque se contextualizaba ya donde iba. Y como decía, ¿no? En el libro de Amplia Herden lo refleja muy bien, porque ves que sus sermones eran muy diferentes cuando hablaba judío o cuando hablaba los griegos. Y creo que muchas veces en la iglesia estamos fallando ahí, ¿no? De estar en consonancia con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué Dios está haciendo aquí? ¿Qué quiere que haga yo? ¿No? ¿Qué me llama a hacer? ¿Dónde está la gente? ¿No? ¿Cómo los puedo guiar? Se trata de voy, suelto la predicación y me voy. Sino que Pablo es mucho más profundo, ¿no? Y si contextualizamos, Pablo era una apasionada, le quemaba a la gente, estaba con la gente, caminaba con la gente, escuchaba a la gente, ¿no? Y decía que se hacía de todo, a judíos, a griegos, a todos, decía, de todos me hago de todo por si de alguno me pudiera ganar, ¿no? Y llevar a los pies de Cristo. Creo que eso es apasionante, ¿no? De poder experimentar eso, ¿no? Como iglesia. Adri, como sé que eres asiduo y no te pierdes ninguno de nuestros directos, sabrás que siempre, ¿no? Que siempre damos el minuto de oro al final para el invitado, por si hay algo que Dios esté poniendo en tu corazón, si hay algo que, no sé, que no te hemos preguntado, pero aún así tú quieres decirlo. No sé si hay algo que te gustaría compartir en este último minuto. Pues yo creo que, mira, pues quizá por la historia que compartí antes con mi compañero de la universidad, diría de no limitar, a la hora de compartir el Evangelio, no trazar líneas donde no las hay. Quiero decir, a veces nos ofuscamos, ¿no? Entiendo de que no se trata de, muchas veces, ¿no? De decir, si me faltó hablar de la redención, me faltó hablar y muchas veces tenemos fórmulas en nuestras mentes que creemos que eso funciona y creemos que aquí 1 más 1 es 2 y realmente no es así, ¿no? Y creo que nos preocupemos quizás más bien de tener quizá un mensaje evangelístico estructurado, súper bien hecho. Creo que todo eso es válido y es bueno y debemos hacerlo. Pero creo que quizá la iglesia debamos tener soltura, diría yo, en andar en el espíritu. De tener sensibilidad, ¿no? Señor, nuevamente escuchar tu voz. Mejor como me pasaba a mí, ¿no? Señor, esto me parece una locura, lo que te tengo que... Tú me estás diciendo que este hombre que es mi jefe le cuente esto y de esta manera,
Y después descubro que esa persona realmente estaba en una búsqueda. Bueno, esta persona fue a la India a hablar con un hombre allí, un sabio, se metió en la selva para poder buscar respuestas. O sea, fíjate ese nivel de búsqueda que tenía, ¿no? Yo no lo sabía, pero Dios sí. Y me he dado cuenta que muchas veces, a veces he creído que he dado un mensaje súper completo y la he pifiado porque me tendría que haber parado, porque le tocaba a otro seguir. Y hay a veces que me he quedado corto porque me ha dado miedo lo que otro pudiera pensar, ¿no? Y he callado cuando tendría que decir. Entonces creo que necesitamos, ¿no? Estar en el espíritu, caminar en el espíritu, ser dependiente de él y creo que entender que Dios está trabajando hoy, Dios trabaja hoy, está trabajando y no es que yo le invite a Dios a trabajar, no, Dios me invita a colaborar con lo que ella hace y creo que eso también me da mucha confianza porque wow, no estoy solo, estoy en un sitio que he llegado al segundo, él está aquí y no estoy solo. Entonces, entender eso creo que me da esta seguridad, me da seguridad, pero diría un poco eso, ¿no? Es lo que creo que se me venía. Una cosa en relación a lo que has dicho tú es como repetirnos, y a lo largo de la Biblia lo pone un montón de veces, que es que no se trata de nosotros, como tú bien decías, somos colaboradores, ¿no? Mm, Se trata de Dios, se trata de él. Nosotros somos vasijas en plena transformación, tal vez rotas, y Dios está reconstruyendo y está haciendo y está moviendo. Y recordarnos que no se trata de nosotros, que realmente exacto. Dios, el Espíritu Santo, quien toca a la persona, así que eso también da calma y paz. Adri, Totalmente. gracias porque muchos de los invitados que tenemos escuchamos de ellos y sabemos que Dios los está usando en sus contextos, pero contigo vivimos de cerca lo que Dios está haciendo, ¿no? Y toda la gloria para Él, pero lógicamente reconocemos que eres un instrumento en sus manos y está siendo muy útil. A Dios te ha pesar llamado. de, a pesar de. A muchos pesares también. Muchos pesares. Para mí es Pero un placer, gracias, un honor, de verdad que sí. os queremos mucho Sí, a toda la familia y seguimos orando. Entonces, sí. igualmente, os amamos. Gracias por tener la oportunidad de estar aquí y conocer Instagram. Es la primera vez para estas cosas. Te lo dejalas en cuanto cierres. Os queremos mucho, tío. Bueno, Adri, adiós. Un beso. Chao.